y este tema se llama Confía en el Señor Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar este tema, vamos a poner especial atención. Yo les pido que hoy no permitan que haya distracción, generen que todo su cuerpo, su alma, su mente esté completamente destinada a este momento. Y vamos a confiar en el Señor verdaderamente. Fíjense que uno de los mayores obstáculos para tener fe es el sufrimiento de los inocentes. Cuando vemos el sufrimiento de un inocente, muchas ocasiones nos causa mucho problema en la cabeza, como que no nos gusta ver eso, ¿verdad? Por lo general, es una de las preguntas más hechas o planteadas en cualquier sociedad, y con cualquier persona lo puede hacer. Porque la gente normalmente dice, si hay un Dios que nos ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es que hay injusticia? ¿Cómo es que hay opresión? Y a lo mejor tú y yo hemos hecho ese tipo de preguntas, porque obviamente pues estamos todavía en esta condición humana y a nosotros no nos gusta ver la injusticia, no nos gusta ver la opresión, no nos gusta ver el sufrimiento de personas inocentes, de bebés, por ejemplo, que nacen con condiciones críticas. Y la verdad es que estas son preguntas muy importantes, hermanos, y son necesarias para ver que no necesariamente tienen una respuesta fácil. Sin embargo, Dios es capaz de salir a nuestro encuentro en medio de los sufrimientos y las luchas que vivimos en el día a día. Y de forma extraordinaria, la gente que ha pasado por un sufrimiento grande es a menudo la que tiene una fe más fuerte. Y eso lo podemos ver tú y yo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, normalmente es porque pasamos por condiciones críticas en un momento dado y reconocimos en su momento en humildad que necesitábamos la presencia de Dios. Y cuando se hizo manifiesto Dios a nuestras vidas en ese momento, pues empezó a crecer ese punto de fe que Dios nos dio para primeramente creer en Él, para primeramente confiar de inicio en Él. Esa fe salvífica se llama. Y a partir de ahí se fortaleció nuestra fe a través de el sufrimiento por el que estábamos pasando y por el cual buscamos a Dios. Hay un escritor, cantante español que se llama Juan Manuel Serrat, que hace una declaración muy específica en una de sus canciones y dice, bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque no le queda más que ver para arriba. Y muchas veces Dios nos permite que caigamos al fondo del pozo, ¿verdad? Para que nuestra mirada no tenga ninguna otra dirección más que los cielos, más que la presencia de Dios, que busquemos la presencia de Dios ahí. Entonces, las personas, perdón, las personas que pasan por un sufrimiento excesivo y Dios fortalece su fe a través de esa condición, dan testimonio de la presencia de Dios con ellos, que les ha fortalecido y los ha confortado en medio del dolor que estaban experimentando. Entonces, aquí, hermanos, la fe implica confiar en el Señor, confiar en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios, el pueblo nos hace una referencia de cómo el pueblo de Dios tenía que lidiar con un mundo de sufrimiento. Pero confiaron en el Señor a pesar de todo lo que vivieron y lo que vieron. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, somos conformados ya como el pueblo adquirido por Dios. Y aún en medio del sufrimiento, de lo que podamos ver y de lo que estemos pasando, nosotros tenemos que llegar a ser como el pueblo judío, confiar en el Señor en todo momento. Vamos a estudiar ahí en el libro de los Salmos, hermanos, en el capítulo 82, vamos a estar estudiando del versículo 1 al 8. Búsquelo, por favor, ahorita en su Biblia. Y aquí vamos a ver cómo el Señor nos lleva a confiar en Él en medio de la injusticia y de la opresión. ¿Cómo respondemos a toda la injusticia que hay en el mundo, hermanos? ¿Cómo respondes tú? ¿Con crítica, con señalamiento o con oración? Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas ya de una manera completamente diferente, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, nosotros ya tenemos que empezar a responder ante la injusticia
que hay en el mundo a través de nuestra oración, de nuestra súplica, de nuestra plegaria. Como hoy es un nuevo día que el Señor nos permite, ¿verdad?, levantar nuestra voz para suplicarle, para pedirle que tenga misericordia por la gente que ha sido pisoteada. Y es así como tú y yo tenemos que aprender a responder ante la injusticia, a través de la oración, no con nuestro señalamiento y mucho menos con nuestra reacción violenta. Fíjense que aquí el salmista, en este pasaje bíblico que vamos a estudiar, confía en que en última instancia, hermanos, Dios hará las cosas bien. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar en eso. Hemos estado comentando acerca de la palabra emuná, que es la fe auténtica, la fe verdadera, que tiene 3 principios básicos, que son declaración de que todo proviene de Dios, absolutamente todo. Todo nos sirve para bien, todo lo utiliza Dios para bien y todo tiene una enseñanza. Entonces, aquí hay que hacer como el salmista hizo en el versículo número 8 del Salmo 82, y le dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Verdad? Aquí lo que realmente está diciéndole el salmista, le dice: tú eres dueño de todas las naciones. Cuando se hereda algo, se convierte uno en dueño. Y por lo tanto, cuando dice ahí, tú heredarás todas las naciones, es exactamente decirle: tú eres el dueño de todo, absolutamente de todo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a declarar. Él es dueño de todo y Él puede hacer en su absoluta soberanía y en su perfecta voluntad lo que Él necesita hacer para llevarnos a nosotros al proyecto que Él tiene, a la bendición de la vida eterna. Tarde que temprano vamos a ver que todo lo que nos sucedió fue para bien. Y es una gran bendición vivir bajo un buen sistema de justicia, eso es una realidad, hermanos. Y obviamente también es terrible, es algo como una terrible maldición vivir bajo jueces corruptos, bajo presidentes corruptos, incompetentes, gente que de alguna manera nada más por la demagogia trata de solucionar las cosas y promete y no cumple. Pero en última instancia, hermanos, Dios los llamará a rendir cuentas. Recordemos que todo gobierno es impuesto por Dios. Y un día tú y yo veremos cómo el Señor llama a cuentas a aquellos a quienes les dio la oportunidad de servirle a través de un sistema de gobierno o de un liderazgo. Por eso tú y yo que estamos siendo líderes, tú y yo que hemos sido llamados al liderazgo, aunque tú no estés ya nombrado propiamente como líder de alguna área de la iglesia, vienes a ser líder de tu casa, vienes a ser líder de la gente que te rodea, porque tú traes una verdad que es la palabra de Dios y tú lideras. Entonces también va a haber una petición propiamente de rendir cuentas de lo que Dios ha puesto en tus manos y de lo que estás haciendo en consecuencia. En el versículo 1, el salmista nos dice, fíjense bien, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. O sea que Dios preside toda la reunión y está por sobre todo las demás expresiones de poder. ¿Verdad? Él, ahí cuando dice dioses es referente a poderes específicos, en donde se puede también mencionar el liderazgo. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que confiar en que Dios es el presidente, el que preside la reunión. Y Él tiene finalmente el control de todo. Él es el que da la última palabra. Dios pone a todos los jueces en el banquillo, como le estaba comentando. Entonces, Él puede llegar a decirle a alguien: suficiente, ya basta, no más. Has corrompido la justicia de lo suficiente. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 2, miren lo que dice. ¿Hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarás las personas de los impíos? Entonces, aquí nosotros tenemos que confiar que a final de cuentas Dios tiene el control. Pero la fe en la presidencia de Dios nunca debe conducir, hermanos, a la complacencia o a la pasividad. Tú y yo tenemos que estar en activo, independientemente de que sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo a seguir su mandamiento y actuar conforme a sus mandamientos. El salmista, por ejemplo, ahí nos muestra cómo está apasionado por el mundo, por ver el mundo cambiado,
¿verdad? Y seguramente tú también tienes una pasión por ver que todo esto cambie, que cambie para bien desde la perspectiva humana. Entonces no solo debemos confiar en Dios, sino que también tenemos que el deber de hacer todo lo posible para que se haga justicia. Debemos actuar en favor de los pobres. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4 de este salmo. Dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de manos de los impíos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Que nosotros, al ver alguna situación de injusticia, en la autoridad que Dios nos da por portar su palabra, que es verdad, que es poder absoluto de parte de Dios, nosotros tenemos que actuar en consecuencia y provocar la justicia. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que están hambrientos y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú y yo mostramos esa condición de externar nuestra molestia o nuestra posición delante de la injusticia, Dios nos va a exaltar y Dios nos va a bendecir saciando esa hambre y vendrá la justicia. Es por eso que ahorita tú y yo tenemos que levantar la voz, hermanos, a favor de esos embriones, de los bebés que están en el vientre de una madre y que desgraciadamente nuestra nación tristemente ha aceptado el aborto, ha estado legislando en contra de la vida y tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que ponernos en la brecha, hermanos, y buscar la manera de que nuestra voz también se escuche. Primeramente desde la oración, que es nuestra trinchera principal, ¿verdad? Y de ahí en adelante hacer lo posible para que a través de manifestaciones pacíficas, si fuera posible, llegado el momento, poder levantar nuestra voz en contra de la injusticia que se está cometiendo en el tipo de legislación que se está dando, al permitir matrimonios entre personas de sexo igual y cosas de esa naturaleza que nosotros ya tenemos que empezar a aprender a levantar nuestra voz. Porque llegado el momento, tarde que temprano, las cosas se van a arreglar. La injusticia será eliminada y, por ejemplo, estaremos libres de gobiernos corruptos. El salmista ora en ese momento, en el versículo 8, fíjense lo que dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. ¿Verdad? Aquí le está pidiendo que Dios sea el que ponga las cosas en orden. Y va a llegar el momento, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo esto pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y es allí donde nuestra confianza tiene que estar más que manifiesta. Mientras nosotros esperamos el juicio final de Dios, hermanos, tenemos que anticipar esa justicia actuando ahora en favor de los pobres y de los oprimidos, de la gente que de alguna manera no puede defenderse. Tenemos que plantear este mismo desafío a aquellos que están en el poder y decirle, como el salmista lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Obviamente nosotros a través de la oración podemos llegar hasta esas esferas. A lo mejor tú y yo nunca vamos a poder pisar el palacio de gobierno, pero a través de la oración nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta esos ámbitos de poder, porque el Espíritu Santo obra y tú y yo tenemos que ser los promotores de esa condición a través de nuestra oración. Y decirle en este momento al Señor y darle gracias porque un día habrá justicia para todos y pondrá las cosas correctamente. Pero mientras tanto, debemos pedirle que nos ayude a actuar en nombre de los pobres y oprimidos de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y actuar en consecuencia, hermanos. Que no solamente les digamos que Dios te bendiga, que el Señor te provea de pan o de abrigo y que lo dejes así. Si tú tienes la oportunidad, es actuar, mostrar tu fe a través de la acción y no nada más decirle que Dios te bendiga. Puedes tú, si tú puedes, si en tu condición está ofrecerle algo de alimento, alguna situación de cobijo, hazlo con el corazón abierto, porque sabe que ahí es a donde tú vas a ver a Dios mismo en la gente pobre, oprimida, en la gente que está desvalida. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor Jesucristo, porque lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí? Pues exactamente así es la condición, hermanos.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del versículo 13 al 44, nos enseña que debemos confiar en el Señor en medio del desastre y de la agitación que estamos pasando. Aún en medio de todo este desastre que estamos viviendo, de la agitación que se está viviendo por toda esta situación de lo de la pandemia, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo momento de nuestra vida. Él es nuestra roca de salvación. Él es el castillo de nuestra esperanza, nuestro alto refugio. ¿A quién podremos ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos? Y es ahí donde tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza. Cuando las cosas van mal en nuestras vidas, hermanos, muchas veces, sí o no, estamos tentados a ver eh, la condición y entrar en pánico. Yo honestamente reconozco que de repente sí entro en pánico, pero luego tengo que echar mano de la fe, así como tú lo tienes que hacer. Cuando todo va bien en nuestras vidas, ¿verdad? Es relativamente fácil confiar en el Señor y decir, gloria a Dios, el Señor me está bendiciendo y tener toda nuestra confianza puesta en Él. Sin embargo, hermanos, hay momentos en que afrontamos grandes desafíos en nuestra fe. Recuerden que Dios siempre va a estar probando nuestra fe, no por mala onda, sino porque Él nos quiere llevar a peldaños mayores. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero también nuestra fe tiene que ir creciendo a través de esas victorias que vamos obteniendo en el nombre de Jesús. Fíjense bien que entre sus muchos desafíos, pruebas y sufrimientos, Pablo, por ejemplo, naufragó 3 veces. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo de 11 del 23 al 25, dice, en la parte B, bueno, les voy a leer todo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes menos uno. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se dan cuenta qué tipo de pruebas y sufrimientos, desafíos experimentó Pablo a través de su vida de fe? Después de que fue alcanzado por Jesucristo, después del encuentro que tuvo ahí en el camino a Damasco y después de su conversión. Porque fíjense que la palabra de Dios no nos narra absolutamente nada de cómo fue la vida de Pablo previo a esto. Seguramente la vida de Pablo era muy tranquila porque él pues tenía una capacidad económica fuerte seguramente, era muy letrado, muy ilustrado, eh, hablaba varios idiomas, tenía doble nacionalidad, o sea que era una persona que venía viviendo de una manera tranquila, posiblemente, ¿verdad? Pero vemos que cuando el Señor lo usa, el enemigo no se queda quieto. Y a lo mejor tú y yo podemos haber hecho hasta ese tipo de análisis en algún momento dado en nuestra vida, en donde pudimos decir, caray, antes de que viniera a los pies de Cristo yo tenía economía sólida, tenía una condición estable, no tenía tantos problemas, no veía los problemas de la misma manera que ahora los veo. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, todo se parece como que si se viniera en mi contra. Hermanos, sepamos de antemano que tenemos un enemigo común, que cuando nosotros le volteamos la espalda, él se viene en contra de nosotros fuertemente. Él es el príncipe de este mundo, él tiene autoridad en este mundo y por lo tanto, ¿verdad? Con esa autoridad también puede venir en contra nuestra y por eso provocar muchas situaciones en donde Dios lo utiliza para que nuestra fe crezca a través de las pruebas que el Señor permite que haya. Entonces tú y yo tenemos que ver esta realidad. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo en este momento y que leemos acerca de una de aquellas ocasiones, fíjense bien, al principio Pablo parecía como si hubiera estado equivocado al predecir el desastre. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que Pablo tuvo que ser llevado por barco a Roma, ¿verdad? Entonces, él estaba diciendo que tenía ahí algo que tenían que hacer. El tiempo era perfecto para el viaje, primeramente. Dice ahí, y soplando una brisa del sur, en el capítulo 27 de Hechos, versículo 13, dice,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. O sea que aquí el tiempo estaba más o menos bien, ¿verdad? Iban tranquilamente en su viaje, pero de repente en el versículo 14 hay algo muy especial. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué sucede, hermanos? Que nosotros iniciamos alguna actividad pensando que todo va a estar bien, ¿verdad? Y de repente Dios permite que haya un cambio, un giro en esa condición. Y de repente viene una situación como de un huracán. Y vemos que así como a Pablo, ¿verdad? Se le hace una experiencia aterradora. Fíjense lo que escribe Lucas en el versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, a lo mejor tú te has visto así, durante muchos días en una condición en donde no sabes ni para dónde, ¿verdad? No ves la luz al final del túnel. Y así le pasó al apóstol Pablo. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces tú has dicho, la situación por la que estoy pasando, tal parece que no va a acabar, tal parece que aquí me voy a quedar, ¿verdad? No voy a salir de esta. Sin embargo, Pablo siguió confiando en el Señor, exhortando a los que estaban a bordo. Fíjense a lo que les dice en el versículo del 23 al 25. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aquí, hermanos, lo que les está diciendo Pablo a todas las personas que estaban junto con él en la embarcación, que tuvieran fe en Dios directamente, que él había escuchado la voz de Dios. Tú y yo estamos escuchando constantemente la voz de Dios a través de su bendita palabra. Y él les estaba diciendo que Dios tenía todavía el control. Hoy el Señor te dice que Él tiene siempre el control de tu vida. De todas las circunstancias, por terribles que te puedan parecer, Dios está en control. Y lo mejor de todo esto es que Dios les había prometido, a Pablo le había prometido que él tenía que llegar, ¿verdad?, a un lugar específico. Tenía que cumplir un objetivo claro. El Señor te dice que Él tiene planes de bien para tu vida y tienes que llegar a cumplir el objetivo que Dios ha trazado en tu vida. Por lo tanto, Él ha prometido rescatarte de cualquier situación hasta que cumplas todo lo que ha establecido aquí en la tierra para ti, el Señor. No debemos temer, hermanos. Pero fíjense que hizo falta que sucediera aquel desastre para que los demás escucharan a Pablo. Posiblemente nosotros estamos pasando ahorita por todo esto de la pandemia, por toda esta condición de que se ha venido a hacer un revuelo, ¿verdad? Para que la gente escuche lo que tú y yo tenemos que decirle, que en el Dios en el que hemos confiado es tan fiel y tan verdadero que Él nos va a sacar a flote. Y asombrosamente Pablo, que estaba prisionero, el prisionero que estaba ahí, porque él iba en calidad de prisionero, parece estar completamente a cargo de la situación. De repente él toma el control de toda la gente que estaba dentro del barco, aun cuando él iba en calidad de prisionero, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que vivir la misma experiencia. Aun cuando tú y yo podamos estar pasando por situaciones críticas, debemos de ver que quienes verdaderamente estamos al cargo de todo esto somos nosotros, porque Dios nos ha revestido de poder, del poder de su Espíritu Santo. Y entonces Pablo los amonesta y nosotros también podemos llegar en una condición de declarar el Evangelio de Jesucristo a la gente que está padeciendo posiblemente como nosotros, pero que no tienen esperanza, hermanos. Y entonces ahí es cuando en el versículo 21 les dice, fíjense, les dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les estaba diciendo, señores, deberían haber seguido con mi consejo. Cuando tú y yo les hemos hablado a alguien de la palabra de Dios y de repente vienen desavenencias, muchas ocasiones tenemos que decirle, te lo dije, ¿escuchaste? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no escuchaste la voz de Dios?
Lo que te dije en aquel momento era para tu propio bien, pero tú escuchaste más la tradición, la condición de lo que fuiste enseñado o de cómo tú quieres seguir viviendo y ve la condición ahora en la que te encuentras. Fíjense bien que así como Pablo, que es el que tiene a los marineros que intentaban escapar del barco, fíjense en el versículo 30 lo que dice. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar sus anclas de proa. Ellos estaban ya prácticamente para el suicidio por la condición que estaban viendo. Y Pablo, ¿verdad? Los detiene y les dice prácticamente, tranquilos, Dios está en control de todo. ¿Cuántas veces se ha presentado a tu vida alguien que en medio de su frustración, de su problemática, de su condición que está pasando, ya tiene hasta muchas ocasiones el pensamiento o los deseos de suicidio? Y tú con autoridad puedes decirle, tranquilo, Dios tiene el control de todo esto, solamente aprende a confiar en Dios. Yo te voy a presentar al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios fiel que va a actuar a tu favor. Y Dios te va a traer a flote, Dios te va a traer a bendición. Y es lo que nosotros ahora tenemos una gran bendición de poder expresar el amor de Dios hacia la gente que está pasando por necesidad. Este es un gran ejemplo de liderazgo que no tiene ni título ni posición, hermanos, pero que tiene una autoridad increíble, porque cuando nosotros nos posicionamos en liderazgo, espiritualmente hablando, nosotros podemos ser capaces de arrancarle almas al enemigo para la gloria de Dios y no dejar que el enemigo pisotee y que siga haciendo de las suyas en contra de esa gente que no conoce el amor de Dios. Los mejores líderes, hermanos, son capaces de liderar propiamente por influencia y por persuasión, o sea, por nuestro dicho, por nuestra palabra, por lo que tú y yo podemos argumentarles a esa gente con lo que Dios ha dado para nosotros, que es su amor y su bendición. Fíjense que aquella confusión le dio a Pablo la oportunidad de hablar sobre su fe. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de hablar de tu fe, de tu amor por Dios, de tu servicio a Dios a través de lo que estás pasando? Él aprovechó la oportunidad, aunque tuvo que haber sufrido mucho por los efectos de la tormenta y del hambre. Acabamos de leer que pasaron muchos días sin comer, pasaron muchos días con una condición, ¿verdad?, de un vaivén del barco porque la tormenta los estaba azotando, pero aún así, él tomó entereza porque Dios se la da, porque Dios te fortalece, porque él tenía una comunión íntima con el Señor y le llenaba constantemente su tanque de combustible espiritual, ¿verdad? Con ese maná que viene del cielo. Y entonces él tuvo la fortaleza para poder tomar todo eso en liderazgo y llevar a los pies de Cristo a toda esa gente que estaba con él. Y no solamente salvarlos de un suicidio, sino salvarlos para la vida eterna. No por la acción de Pablo, sino porque le presenta Pablo a esa gente al que hizo la acción correcta en la cruz del Calvario. Les presenta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo se veía a sí mismo como perteneciente a Dios. ¿Tú cómo te ves? ¿Qué identidad ya te empiezas a tener en Cristo Jesús? ¿Te ves verdaderamente como perteneciente a Dios? Él les dice ahí, lo leímos, del Dios a quien yo pertenezco. Y también se considera su siervo. ¿Tú te consideras siervo de Dios? ¿O solamente un simpatizante de la palabra de Dios, de lo que estos locos cristianos dicen? Él dice que se reconoce a sí mismo como su siervo, dice, y a quien yo sirvo, ¿verdad? Pero fíjense que Dios no solamente era su amo y su maestro. Pablo confiaba en Dios y tenía una profunda seguridad en su amor. Y es lo que he tratado de inculcarles a todos ustedes durante todos estos días. Nosotros tenemos que tener una profunda seguridad en el gran amor que Dios nos tiene, porque solamente así verdaderamente nos podemos abandonar a sus brazos. Pablo sabía que Dios quería lo mejor para él, así como lo quiere hoy Dios para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Jeremías 29:11 en adelante hasta el 14a dice claramente, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor,
pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para darte un futuro, una esperanza. Y la verdad es que Dios quiere lo mejor para ti, para mí, por el gran amor que Él tiene por nosotros, hermanos. Pablo les aseguró, en el versículo 34 lo vamos a leer, fíjense lo que les asegura. Dice, por tanto les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. O sea, les aseguró simplemente que no iban a perder ni un solo cabello de la cabeza, cuanto y más su vida, ¿verdad? No iban a perder su vida, por lo tanto les está animando. Tú y yo ahora tenemos esa dicha, esa fortuna de poder animar a la gente y decirle, mira, Dios tiene tanto control sobre tu vida, todo el control, que no va a permitir que suceda nada que no te convenga. Y anímate, come, procura tu bien, haz lo que tengas que hacer en este momento para que salgas adelante y empiezas a provocar esa condición, ¿verdad? Entonces, en el versículo 35 le dice, y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Hermanos, esa acción de partir el pan, dar gracias y repartirlo, es la acción que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer cuando mucha gente tenía un caos en su vida. Cuando físicamente vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, no teman, yo ya vencí al mundo. Y toma el pan y da gracias a Dios y lo reparte. Y empieza él a tener una condición en donde le da fe, le da confianza, le da seguridad a la gente que lo escucha. Tú y yo podemos hacer siempre lo mismo, sabiendo que Dios tiene el control final a pesar de cualquier tipo de desastres. Fíjense lo que dice el versículo 42 y 43. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Y dice el versículo 43, dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que se los pusiesen, que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Obviamente, el centurión fue movido por Dios para salvarle la vida a Pablo y a las demás personas. Y le impidió a los demás, a los otros soldados, llevar a cabo el plan de matarlos. Seguramente ya estaban muy cercanos a la costa cuando da la orden ese centurión de que los que supieran nadar, pues se echaran a nadar y se fueran. Dios le dio a Pablo el favor, ¿verdad? Lo vistió de su favor, de su gracia, tanto ante los ojos de la gente como ante los ojos de Dios mismo. Y el día de hoy quiero decirte que Dios te ha dado su favor, te ha revestido de la gracia de Jesucristo. Y por eso ahora tú puedes ver cómo la gente te mira de diferente manera. Y como resultado de la experiencia esta que tú y yo podemos vivir, así como Pablo lo vivió, dice, y los demás, ahí en el versículo 44, parte en tablas, parte en cosas de la nave, o sea que prácticamente se destruyó la nave de esa condición. Dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Comprobaron la fidelidad de Dios. Nada podía impedir que Dios salvara a Pablo y lo usara para trabajar en sus propósitos y salvar esas vidas. Nada puede impedir, hermano, nada puede impedir que Dios te salve, te saque adelante de cualquier tipo de circunstancia o situación y te use para trabajar en sus propósitos, en los propósitos de Dios, y que te lleve a salvar vidas para la vida eterna. No por ti, sino por Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, decirle gracias por protegerme, aun cuando ocurre un desastre, Señor, aun cuando estamos pasando por situaciones críticas. Nos ha protegido el Señor. Ahora ayúdanos a no tener miedo cuando las cosas salen mal, sino más bien, Padre, danos la oportunidad de mantener el coraje y tener fe en ti, de mantener el arrojo, el coraje para salir adelante, para que en medio de cualquier situación sigamos adelante, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces aquí, hermanos, vemos cómo el Señor se glorifica a través de todo lo que sucede y es como tú y yo tenemos que aprender. Amén.